no es muy complicada, ¿cierto? Entonces, venga, arranquemos lo que es este objeto, porque ya si estas niñas no lograron conectarse, pues no podríamos quedarnos en este tema. Entonces, voy a poner a grabar acá ya listo. Y vamos a arrancar. ¿Estás viendo la pantalla de Excel? Sí, profe, estamos ahí. Listo. Entonces vamos a hablar hoy todo lo que es el tema de objetivo básico financiero, decisiones financieras y administración financiera en general para ustedes como directores financieros. ¿Ok? Lo que hemos leído por ahora, hay tres elementos fundamentales que debemos contemplar para ustedes como directores financieros, y es que en las herramientas de finanzas corporativas, las tres tareas fundamentales son las proyecciones financieras, la evaluación de proyectos, el diagnóstico financiero. Parte de los temas que vamos a tratar durante este núcleo retoma las tres. ¿Por qué? Porque uno puede hablar de diagnóstico financiero y análisis financiero desde lo histórico, pero también puede hablar de diagnóstico financiero desde lo proyectado. Entonces, en este módulo vamos a trabajar con los temas que ustedes después profundizan en valoración de empresas, profundizan en evaluación financiera de proyectos, profundizan en los otros núcleos que van a ir en el específico. Pero todos estos tres aspectos siempre van a apuntar a lo mismo. Es fundamental en cualquiera de los aspectos que ustedes tomen. Profesor, sí, chévere. Dame un segundo que ya lograron entre los demás. Lady, buenas noches. Andrea, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien o no? Un poco apestado, pero vamos. Ah, bueno. Bueno, al menos. Pero no se me ve la cara apestado, ¿cierto? No, yo te veo bien. Ah, bueno, gracias a Dios. Me alegra mucho tenerlos por acá. Bueno, profe, igualmente. Entonces estamos hablando, ustedes como directores financieros tienen la posibilidad de desempeñarse profesionalmente en cualquiera de estas áreas, o en proyecciones financieras, o en evaluación de proyectos, o en diagnóstico financiero, y entender que dentro de estas está el tema de valoración de empresas, el tema de consultoría y demás. Cualquiera de estas decisiones que se tomen a la par de la evaluación de proyectos, lo que estamos apuntando es a que en todas el objetivo básico financiero juega un papel fundamental, porque en cualquiera de los casos yo tengo que apuntar a que en las decisiones que tomo, la empresa logre el objetivo financiero, que no es otra cosa que crear valor al propietario. Pero habíamos hablado en alguna ocasión que esa creación de valor al propietario era porque a los demás, ¿qué? A los demás stakeholders de la empresa, ¿qué? Si yo lo estoy creando, también se cumplía con el objetivo de ellos. Ya había cumplido el objetivo de ellos. Entonces, cuando uno dice que le creo al propietario, es porque dentro de todo el ciclo del negocio, los demás ya están cumplidos. Empleados, Estado, clientes, proveedores, inversionistas potenciales, todas las entidades de control y vigilancia, todo el mundo ya está satisfecho, y al final, como el último es el dueño, si yo logro darle a él lo que él está esperando, este sería es porque a los demás ya le estoy cumpliendo. Entonces lo fundamentábamos en tres decisiones. ¿Cuáles eran? De financiación, inversión. Correcto, de financiación, que puede ser de dos formas. ¿Propio o préstamos? Recurso externo, correcto, recurso externo o recurso propio. Vamos a pasar esto rápidamente. El recurso externo, digámoslo, ¿de qué manera lo puedo conseguir? Bancos, profe, financiamiento con bancos. Obligaciones financieras, y estas van a tener un costo. Es decir, estas tienen un costo que es el interés. ¿Ok? Y estas obligaciones financieras pueden ser o a corto plazo o a largo plazo. Que es normal que si yo tengo deuda a largo plazo, hay un pedacito que es a corto. Entonces voy a tener a las dos. Cuando yo tengo a corto plazo, es porque la destinación de eso es ¿para qué? Capital de trabajo, básicamente. De trabajo. Y cuando yo tengo a largo plazo, activo fijo. Correcto. O sea que la una es para el normal funcionamiento del negocio, la una es para la operación del negocio y la otra es para el crecimiento del negocio. Listo.
Veíamos también que endeudarse tiene dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Yo me endeudo siempre y cuando el rendimiento logrado debe ser superior al costo de la deuda. ¿Ok? Segundo, debo generar flujo de caja para el pago de la deuda. Y tercero, obtengo beneficio tributario. Esos tres elementos son totalmente claros. Profe, el tercero, de pronto un poquito de claridad Ok. sobre el beneficio. De los demás compañeros, Lady me escucha. A Lady la tengo en el chat. Lady me escucha. Es claro para ti, Lady, que me contestó en el chat, que yo debo rentar por encima de lo que me cuesta la deuda, que debo generar caja para pagarla y que puedo tener beneficio tributario. ¿O cuál de las tres no es clara para ti? Porque son los elementos fundamentales, pues el beneficio, dice ella, ok. Miremos aquí un leve ejemplo. ¿Qué ocurre si yo tengo esto? Yo tengo activos por cualquier valor. 50.000. Pasivos por cualquier valor. Voy a poner aquí, voy a poner deuda 0, 0, máximo 100. Lo pongo de 5 en 5 y lo vinculo a esta celda. Aceptar. Y voy a decir que es esto por esto, por 100. Y patrimonio por la diferencia. Yo puedo tener una empresa así y empezar a endeudarme. Hasta aquí no me he endeudado, ¿ok? Y me empiezo a endeudar. Vamos a suponer que la tasa del pasivo sea del 16%. Cualquier costo. Listo, 16%. Voy a poner aquí abajo. Y que el costo del patrimonio sea del 20%. Listo. Yo tengo ingresos, costos y gastos, utilidad operativa, pago de intereses, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Esta estructura, si alguna de estas cosas que escriba no son claras para ustedes, me dicen. 2.200, vamos a poner aquí que esto haya vendido 27.000, que le costó, invento aquí cualquier cosa, si esto es el, serán 11.000, entonces es esto, vamos a suponer que esta es mi empresa. ¿Cuánto me estoy ganando de utilidad operacional? 11.000 pesos. ¿Cuánto pago de gastos financieros? Lo que tenga en deuda por el costo de la deuda, por el 16%. Me gano 11.000. Vamos a suponer que la tasa de impuestos sea del 33%. Entonces estoy pagando sobre la utilidad el 33%. Y me queda una utilidad neta X. Analicen que esta estructura sea clara, muchachos. Esto que me acabo de inventar acá. Tengo una empresa con esta estructura. Activos, pasivos y patrimonio. Todo es patrimonio y no tiene deuda. Estos son los datos del costo del pasivo y tasa de impuestos. Y este es el estado de resultados que obtuvo. Hasta ahí es clara lo que estoy planteando. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿esta empresa cuánto es el nivel de endeudamiento? ¿Cuánto es el nivel de deuda? 0. 100% Listo. con dueños. El nivel de deuda es 0. Cero. Correcto. ¿Cuál es el costo de capital? 20%. La participación de la deuda por la tasa del pasivo más la participación del patrimonio por la tasa del dueño. ¿Cuánto dará el costo del
del capital en este nivel. El 20 porque no tengo deuda. ¿Recuerdan este concepto o hay que reforzarlo? Eso es lo que le cuesta al dueño, ¿no? Sí, pero mira, eso es lo que le cuesta al dueño, pero si yo me empiezo a endeudar, mira el costo de Va capital a que me bajar, va a claro. cambiar. ¿Recuerdan ese concepto? Sí. Sí, profe. Listo. Este concepto es el que decíamos que es. El costo de capital es la deuda sobre deuda más patrimonio por la tasa de interés más el patrimonio sobre deuda más patrimonio por la tasa esperada por el dueño. Listo. Igual cada una de estas cosas las vamos a ir viendo durante estas 4 semanas con mucho más detalle. Entonces yo digo, listo, ¿cuánto me cuesta la empresa? El 20. ¿Con qué nivel de deuda? Con 0. Claro, porque como no tengo deuda, me cuesta esto. ¿Cuánto está rentando la empresa? Rentabilidad de la empresa. La rentabilidad de la empresa, ¿en cuánto dio? ¿Cuánto se gana la empresa? 11.000. ¿Con activos de cuánto? De 50. Cuenta. Se está ganando el 22%. ¿Está rentando por encima del costo? Sí. Sí, este debe ser mayor al costo de capital. Entonces, en este caso uno dice, la empresa está logrando el objetivo financiero. Sí, en este caso sí. En este caso sí. ¿Cuánto me da la rentabilidad del dueño? En la UAI sobre lo que pone el dueño. ¿Cuánto dará? El mismo 22, porque si todo lo pone el dueño, lo que se gana en la empresa es de él. Listo. ¿Y a qué debe ser mayor? ¿Recuerdan? A la TRM en este caso. A la tasa mínima requerida de retorno, correcto. Entonces hasta aquí uno iría, dice, ve qué chévere, y ahora llega y dice, ¿y cuál debe ser el pago de la deuda? ¿Cuánto tendría que pagar? Yo voy a suponer que esa deuda que estoy adquiriendo la voy a pagar a una tasa del 16, vamos a suponer que a 5 años, vamos a suponer que a 5 años, y me prestaron 0 pesos por ahora. Y como aquí yo voy a calcular el interés, el resto es capital. Este es el pago de capital de la deuda. O lo mejor dicho, lo voy a poner así. Pago de la deuda. Voy a quitar eso, ya lo entendemos. De los cuales hay uno que es el interés, que es este. Y hay otro que va a ser el capital, que es la diferencia. Espero que estemos cogiendo aquí este tema porque uno de los primeros aspectos de financiación, que es la deuda, debe ser totalmente clave por qué y para qué endeudarse. Entonces uno aquí empieza a decir, listo, empecémonos a endeudar. ¿Qué pasa si la empresa empieza a conseguir deuda? Ah, pues yo me empiezo a endeudar. Me endeudo el 5, el 10, el 15. Empiezo a mirar, ¿qué me está cambiando? ¿El costo de capital cambia o no cambia? Si yo me endeudo, Sí, Y profe. ¿a favor Baja. o en contra? A favor. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay deuda? Primero, el costo de capital disminuye. ¿Eso es positivo? Sí. Sí. Ahora miremos, la rentabilidad de la empresa, ¿cambia o no cambia? Sí, profe. La de la empresa, Sí. no. vamos a ponerle en distintos colores. Esta es la de la empresa. Miren, ¿qué le pasa a la de la empresa? Nada. No Permanece. cambia. Entonces, una empresa no es más o menos rentable si tiene o no deuda. Ujú. Ahora miremos la del dueño, la rentabilidad del dueño. Esta, ¿qué le pasa a la del dueño? ¿Se afecta? Sí. ¿Sube o baja? ¿A favor o en contra? A favor. A favor. Entonces yo aquí podría decir, entre más deuda, mayor rentabilidad del dueño, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando ¿qué? ¿Qué se debe cumplir? Que sea mayor al costo de la deuda. Que el rendimiento de la empresa sea mayor al costo de capital, al costo de la deuda. En este caso, al interés. ¿Cómo le estás planteando? Si yo tuviera, porque miren que eso que estás planteando, si mi costo de la deuda no fuera
el 16 sino el 23, me vengo para acá y yo digo, ¿cuánto renta el dueño? El 22. Y si me empiezo a endeudar, el 21, empieza de para abajo. Si el costo de la deuda fuera mayor que lo que renta la empresa, entre más me endeude, más aporreo al dueño. Correcto, entonces se debe cumplir esto que estás planteando. Yo debo rentar por encima de lo que cuesta la deuda. ¿Estamos hasta ahí? Ahora miremos qué pasa con el pago de la deuda. Si yo lo mirara desde este punto, yo digo, ah, qué nota, entonces entre más me endeude, vean la del dueño cómo se va disparando. 24, 25, 26, 28. Entonces yo digo, ¿hasta dónde voy a lograr cumplirle al dueño? Hasta aquí ya voy en un 46. Una rentabilidad del 46 es interesante. Sí es interesante. Pero ¿cuál es el nivel de deuda en ese momento? Del 80. El 80. ¿Y de quién es la empresa? Del acreedor. El acreedor. Ahora vamos a mirar, listo. Supongamos que es que esa empresa, esa es la estructura que le interesa. El dueño pone muy poco y todo lo debe. Y se gana el 46 sobre el 20% que él pone. Hasta ahí interesante desde el punto de vista de rentabilidad. Pero ¿de dónde va a pagar la deuda? Entonces viene uno y dice, la destinación del flujo de caja de una empresa tiene 3 órdenes. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué debo reponer? Capital. Capital de trabajo. Primero, capital de trabajo. De segundo, La reposición de activos fijos. activo fijo. Y de tercero, La deuda. deuda, correcto. Y de último, El dueño. Dividendos. dividendos. Vamos a suponer que en esta empresa no hubiera reposición de capital de trabajo porque no tengo proyección, no calculé KTNO ni nada. Y vamos a suponer que no hubiera activos fijos. Pero deberían haber. Si no hubiera, entonces yo llego y digo, de lo que genera la empresa como flujo de caja, es decir, van como voy a estructurar. Todo esto lo vamos a abrir en distintos aspectos. O ahí, voy a poner aquí. Voy a poner esto como si activos fijos, depreciación. Hoy es un tema de los conceptos todos que ustedes han trabajado, pero que vamos a abordar semana a semana. Activos fijos, depreciación, EBITDA. Vamos a mirar aquí. Impuestos. Y lo que queda es reposición de capital de trabajo. Voy a suponer que el 80% de estos eran activos fijos y que yo tengo esto con una depreciación de 4.000. Si eso fuera así, entonces yo estaría hablando de que el EBITDA fue de 15.000. De esos 15.000 debo cubrir impuestos. Perdón, debo cubrir impuestos. Y me queda el flujo de caja de la empresa. El flujo de caja bruto de la empresa. Me están quedando 13.482. Aquí yo estoy partiendo de un supuesto. Esto es un supuesto. Voy a poner aquí un asterisco a esto. Esto no me coge asterisco. Listo. Un asterisco a esto. Si yo no tuviera reposición de capital ni trabajo ni activos fijos, lo mínimo que yo tengo que decir es, listo, ahora voy a ir a restar la deuda. ¿Cuánto de deuda? 12.000. ¿Cuánto le queda al dueño? 1.266. ¿Se entendió ese cuadrito que acabé de hacer? Muchachos. Sí, profe. Ana, Andrea, ¿están ahí? Sí, señor. ¿Se entendió este cuadrito que acabé de hacer acá? Sí, señor. Ok, y sobre todo a lo que llegamos, porque todo esto lo vamos a ir viendo semana a semana con todos los detalles. Entonces yo estaría diciendo, una cosa son los dividendos que yo le doy al dueño y otra cosa es la deuda que va primero que el dueño. Entonces yo estoy diciendo, entre más me endeude, más le doy al dueño. Entonces yo llego y digo, ¿cuál era la caja esperada por el dueño? El dividendo esperado. ¿Cuánto se quiere ganar el dueño? El 20%. ¿El 20% de qué? De lo que él pone. O sea, de estos 10.000. El dueño quisiera ganarse 2.000 en este caso, porque se quiere ganar el 20% de lo que él está poniendo.
¿Cuánto le tengo que pagar yo al banco? Al banco le pago el 16% de lo que él pone más el capital. Listo. Entonces, cuando yo llego acá, yo digo, ¿y si al dueño entonces, entre más me endeude, le termino dando igual o menos? Entonces, tengo que venirme acá y yo digo, si yo no me endeudara, la empresa genera nivel de deuda 0, costo de capital 20, renta el 20, el 22, que es lo que le doy al dueño. No tengo que pagar deuda y el dueño esperaría ganarse 10.000. ¿10.000 de dónde? Esperaría ganarse el 20% de los 50 que él puso. Luego empiezo a decir, me voy a endeudar. Cuando yo me endeudo, ¿qué pasa con la rentabilidad del dueño? Se dispara. Voy a endeudarme hasta el 50%. Cuando yo tengo un nivel de 50%, el costo de capital pasa al 18. Claro, el promedio entre 16 y 20. La rentabilidad del dueño sube al 28, porque yo me estoy consiguiendo recursos al 16. Los pongo a rentar al 22 y esa diferencia se la traslado al dueño, el 28. Pero mi utilidad en pesos baja a 7.000. De esos 7.000, el dueño esperaría ganarse ¿cuánto? 5.000, porque él está esperando ganarse el 20% de lo que puso, 5.000. Entonces una cosa es el estado de resultados donde uno dice, no, pues que mira que la utilidad neta casi queda 4.690 y dio 5.000. No, porque lo que tenemos que ver y lo vamos a construir en la semana 2 es cómo se hace la estructura de caja y el flujo de caja libre para saber cómo esto contable lo vuelvo financiero. Entonces yo llego y le digo, de la plata que genera la empresa, o sea, del EBITDA, lo primero que tengo que pagar son los impuestos. Los traigo de acá. Y me queda el flujo de caja bruto. De ese flujo de caja bruto, ¿qué tengo que pagar? Tengo que garantizar capital de trabajo y tengo que garantizar el crecimiento del negocio. Activos fijos. Una vez garantizo eso, entre el banco y el dueño, al que primero le pago es al banco. ¿Cuánto le voy a pagar al banco? Miren que yo aquí estoy haciendo la función pago, asumiendo que al 16% a 5 años, esos 25.000 quedaría pagando 5 cuotas de 7.600. O sea que el primer año salen 7.600 de estos 12.000 que ha generado. ¿Cuánto le queda al dueño? 5.055. ¿Frente a cuánto que le esperaba? ¿Cuánto esperaba el dueño en el momento? 5.000. O sea que un nivel del 50% me da para pagarle al dueño lo que él esperaba. Sí, Y me da rentabilidad de cuánto para el dueño. del 18, no, del 30 y del 20. No, la del dueño, la del dueño. La del Del 28. 28. 28. Y yo digo, ¿y si me endeudo más? Me endeudé al 55, ya no me da. Le da más rentabilidad, pero ya no le da lo del flujo de caja para pagarle. Eso, y en la medida en que me endeudo, cada vez me da menos. ¿Sí o no? Sí, Ok. sí. Hasta aquí uno diría, o sea que endeudado al 50, tengo una caja casi precisa para pagarle. Hasta aquí es claro lo que estoy planteando de por qué es importante estos aspectos. Uno, la deuda es siempre y cuando yo rente por encima de la misma. Dos, el costo de capital disminuye. Tres, la empresa no cambia en su rentabilidad. Y entre más deuda, mayor rentabilidad para el dueño. Pero cuatro, yo tengo que garantizar el flujo de caja para pagar esa deuda. Tengo que garantizar el flujo de caja para pagar esa deuda. Acá lo estoy garantizando, en este ejemplo. En ese sí, profe. Pero viene una cosa, ¿y la reposición de activos qué? Pero es que era el ejemplo. Era el ejemplo, correcto. Pero ¿cuánto podría yo poner aquí de reposición de activos? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que por ahí un 30, 40. ¿Qué valor asocian de lo que hay en este ejemplo como lo mínimo que debería de guardar para reponer activos? La La depreciación. depreciación. Entonces yo diría, por 4.000. lo menos la depreciación debería ser lo que yo voy guardando para reponer activos. Me cambió totalmente el escenario, ¿cierto?
Sí. Miren cómo me cambia el escenario y yo digo, ah, venga, yo me devuelvo. O sea que ni aún con cero deuda me da para darle al dueño. ¿Cuánto espera el dueño? 10.000. ¿Y cuánto me da para darle? 7. Y entre más me endeudo, no me da. Entonces, una cosa es toda la lógica de lo que vamos a ir trabajando y otra cosa es la realidad de un negocio. Uno, el dueño, cuando dice yo espero ganarme el 20, ese 20 no es caja. Ese 20 no son propiamente dividendos. El 20 es la rentabilidad que yo le debo lograr, que es esta, la que hay acá. Acá poner aquí en amarillito mejor, este 26. Y de ahí yo debo definir una política de dividendos de cuánto de esto es caja y cuánto es el resto que queda valorizando la empresa. Porque cuando hablamos de que el objetivo básico financiero de una empresa es crearle valor al propietario, esa creación de valor no es una constitución de caja para él, es una constitución de que la empresa genera valor, crece, permanece, coge mercado. Cada vez la empresa se consolida más en su estrategia de negocio, aunque no necesariamente sea caja para el dueño. Eso es claro. Entonces aquí yo debía haber definido de la utilidad esperada o del valor esperado, qué porcentaje sería dividendo. Y yo debo establecer en la organización cuál es el porcentaje que yo esperaría como dividendo. Y estas son políticas que se establecen en cada negocio. Y aquí otra cosa es cuál sería el dividendo esperado. Voy a suponer aquí cualquier valor. ¿Por qué? Porque yo no le puedo entregar la empresa al dueño, dado que el dueño lo que está esperando es que mi empresa crezca y permanezca. Entonces, si yo estuviera hablando aquí de que mis dividendos van a ser el 40% de lo que yo le genero como valor esperado al dueño, cambia totalmente. Y yo aquí estaría diciendo, claro, me da lo suficiente. Y en la medida en que me endeudo, tendría la misma lógica. Hasta donde yo me endeude, miraría si alcanzo a darle. Entonces, miren, estoy endeudado en el 30. ¿Alcanzo a darle al dueño? Sí, todavía alcanzo. Aquí ya estoy muy preciso, es decir, en el 40% ya no alcanzo y tengo que saber jugar. Si lo que empiezo es a apretar costos y gastos, porque eso me va a generar. Si lo que empiezo es a tener políticas de ingresos, aunque pues hacerlo sobre el papel es muy fácil. Si lo que empiezo es a tener planeación tributaria, entonces estos impuestos también me cambian. Y si yo logro tener un beneficio tributario y bajar esta tasa de impuestos a algo diferente, inmediatamente genero caja para el dueño. Entonces empiezo a jugar todas las estrategias posibles pensando en este renglón, en estos 2.400 que le espera y en este 26 que le espera, que son los renglones que a mí, como director financiero, como gerente de la empresa, me van a estar tallando. Miren esos dos amarillitos, son los que me van a mirar todo el tiempo. Arranco ahí y empiezo a mirar hasta dónde voy a ser capaz de cumplir. ¿Es clara la primera fuente de financiación y la importancia que ella tiene? Sí, Sergio, ¿dónde está digamos, para flujo de caja pues, del dueño? Si le interesa el flujo de caja, pues entre más se endeude, va a ser menos interesante para él la inversión, ¿cierto? Si el tema es de recibir flujo de caja, ¿cierto? Pero ahí, perdóname, pero ahí depende una cosa. Si usted y yo fuéramos a montar un negocio y usted dice, montar el negocio vale 50 millones, y usted dice, pero entre más me endeude, sí, eso es cierto, pero también depende cuánta caja tiene usted. Porque si usted me dice, yo tengo los 50 y los tengo en una alternativa que renta el 8, traerlos al negocio le va a dar una rentabilidad mayor. Pero si usted me dice, yo solo tengo 20 y los otros 30 me los tendría que conseguir prestados, cambia primero la destinación y el costo de oportunidad que usted va a asumir de dónde vienen los recursos. ¿Sí es claro? Sí. Muchas veces eso uno no lo mira porque solo estoy mapeando la empresa, pero también uno tendría que mirar de dónde está sacando la plata el dueño, porque no es lo mismo que usted la liquide de un CDT que tiene al 6, que se endeude al 22 para traerla al negocio. Uh-huh. Ok. Sí, aquí cuando se endeuda y sube, por ejemplo, en este caso al 26,
está generando valor porque le está generando pues una mayor rentabilidad al dueño, ¿cierto? Sí, señor, sí. Pero dónde se materializa esto en la empresa, Sergio? Pues lógico, la deuda está, su contrapartida debe estar en activo fijo Cuando o en calculemos el capital de EVA y la trabajo. estructura de caja para volver esto en flujo de caja libre, lo vamos a interpretar mucho más. Acá de Mm, entrada estamos diciendo, si yo rento más es porque la empresa genera valor. En estas 3 semanas volvemos esto, tanto indicador financiero, desde el punto de vista de EVA, como flujo de caja libre cuando calculemos ya la estructura de caja operativa en la semana 3. Esto lo iremos bajando. Hasta aquí el concepto es que este 26 es mayor al 1840. sí, ¿Dónde lo estoy materializando inicialmente? Acá. Mira que aquí yo estoy diciendo, porque estoy logrando dividendos 2.400. Voy a hacer un cambio acá. Se disparó la tasa del banco. Me está cobrando el 23. Listo. Me está cobrando el 23. ¿Qué le puede estar pasando a la empresa entre más se endeude? Mira la rentabilidad del dueño. ¿Cuál era el dividendo esperado? 1.400. Y mira el dividendo que está logrando. El solo hecho de subir la tasa de interés, mira esta celda de D51. Es negativa. sí, ¿Sí lo ves? Entonces lo que yo necesito es que esta celda dividendos, voy a ponerla toda en amarillo, que son como que la que más relaciono, es la que me va a garantizar a mí, el negocio está dando lo suficiente, sí o no. Si yo no tengo deuda, no me importa que la tasa de interés se suba, pero se subió la tasa de interés y me empecé a endeudar. ¿Qué le está pasando a los dividendos? Antes cada vez terminó dando un valor negativo porque la empresa no alcanza ni siquiera a pagar la deuda. ¿Sí es claro? sí. Nosotros lo vamos a trabajar muy al detalle. Pero aquí me faltó también otra cosa, el tema del beneficio tributario. ¿Cuál es el impuesto operativo? Sobre la utilidad operativa, yo voy a pagar el 33, que fue lo que dijimos, 3.630. ¿Y cuál es el impuesto real? El que venga del estado de resultados, 2.442. Entonces, cuando yo no tengo deuda, mi impuesto operativo es igual al impuesto real, 3.630. Pero cuando yo me empiezo a endeudar, ¿qué le pasa al impuesto real? Baja. Ay, Baja. ¿por qué? Porque le tiene en cuenta lo que paga de intereses al Porque banco. los intereses disminuyen la base sobre la cual calculo el impuesto. Eso es lo que Sí, hace que el costo del pasivo neto cambia. El costo del pasivo neto pasa el costo del capital, calculémoslo acá. Este sería el costo de capital antes de impuesto. Vamos a calcular el costo de capital después de impuesto. El costo de capital después de impuesto sería el nivel de la deuda por el costo del pasivo por 1 menos el impuesto más el nivel del patrimonio por la tasa esperada. Esperen que aquí dice... Es que saben que por 1 menos el impuesto más... Lo vuelvo y lo hago, que es que aquí este computador no me está cogiendo los paréntesis, el teclado como es, se me desconfiguró el teclado y no me lo está agarrando donde es. Por, este no es, 1 menos el 33. 1722, vamos a ver si nos dio. Si yo no tengo deuda, el costo antes y después de impuestos es el 20. Antes y después. Si yo me endeudo, el costo después de impuestos es inferior. Porque no solo tengo beneficio tributario, miren que el impuesto baja, sino que baja mi costo. Eso me va a afectar positivamente el EVA. Eso lo veremos al detalle, pero son estos elementos los que quería explicar en este primer ejemplito. ¿Ok? Entonces, primero es cómo me financio. Obligaciones financieras. Miren en solo este ejercicio, que era simplemente responder una pregunta, la importancia de las obligaciones financieras y el interés que allí se genera, estos gastos financieros. Listo.
La segunda fuente de financiación, ¿cuál es? Proveedores. ¿Por qué son importantes los proveedores? ¿Qué me financia el proveedor? Inventarios, básicamente. Sea de materia prima o de producto terminado, depende de lo que yo sea, ¿cierto? El proveedor, ¿por qué es fundamental para mí? Los plazos, porque se sabe pues, que no nos cobra tasa, pero el plazo es Correcto. importante. Entonces, si este no me cobra intereses, lo que hace es que invierto menos capital de trabajo en el negocio. Yo tengo que invertir en capital de trabajo, tengo que invertir tanto cartera como inventarios. Pero el proveedor hace que ese capital de trabajo disminuya. Entonces este proveedor va a ser fundamental a la hora de generar valor y de generar flujo de caja libre en el negocio. ¿Por qué? En este cuadro que tengo acá, ¿dónde se va a ver el proveedor? ¿Cuál va a ser el impacto positivo del proveedor en todo esto? En los pasivos. Sí, en el pasivo vale 1. Y en este, mejor dicho, acá en el flujo de caja, ¿dónde me ayuda positivamente el proveedor? Capital de trabajo. En el capital de trabajo. Miren que si, por ejemplo, yo vendiera de contado, no mantengo inventario, vendo justo a tiempo, y el proveedor me financia, yo tendría un KTNO negativo, supongamos de 500. Yo libero recursos ¿para quién? Al dueño. Entonces, esto lo veremos cuando hagamos la estructura de caja de cómo el proveedor ayuda a la generación de valor, al flujo de caja libre del negocio y al EVA del negocio. Listo. Y hay otra fuente de financiación, obligaciones laborales, obligaciones tributarias, bonos por pagar. ¿Recuerdan los bonos? ¿Recuerdan qué es un bono? ¿O quién puede emitir un bono? Profe, yo no tengo claro el concepto. A ver, preguntémosle a alguno por aquí. Diana Brand me escucha. ¿Verdad? Por cierto, nadie prendió la cámara hoy. El único que tengo la cámara prendida hoy yo. Esta cara de peste y nadie me quiso saludar hoy. ¿Nos quiere ver, profe? Sí, la verdad, sí, claro. Ah, ya. Hola, Elber, ¿cómo estás? Profe, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Qué pena, he tenido una semana más apestado que un berraco. No se preocupe que yo vengo de 3 semanas y apenas me estoy recuperando. Ay, María, no, yo no puedo en este momento. Yo le estoy pidiendo a mi cuerpo, enfermate en diciembre, por ahí en Navidad. Por ahora no. Bueno, Alguno que me plantee, ¿qué es lo que son los bonos? profe, pues el bono es un título o valor, ¿no? Normalmente una empresa que cotice, ¿cierto? Una sociedad anónima, si no estoy mal, emite bonos para financiarse, ¿no? Ok, Para hay financiar. hay dos tipos de financiación, correcto. Yo puedo Exacto. tener esto dentro de mi estructura. Hagamos esto. Yo puedo tener activo corriente y puedo tener activo a largo plazo. Vamos a jugar aquí una cosa. Yo puedo tener activo corriente y activo no corriente. Y puedo tener pasivo corriente y pasivo a largo plazo. ¿El bono es a corto o a largo plazo? Profe, yo puedo tener bono a corto, a largo plazo, pero normalmente a largo plazo, ¿no? Correcto. Uno puede tener bonos a corto plazo que toman inclusive el nombre de papel comercial. Si yo Ajá. emito títulos a corto plazo es para adquirir ¿qué? Capital de trabajo. Capital de trabajo, correcto. Y si yo emito a largo plazo es para adquirir infraestructura o activos fijos. Eso es Lo claro. más correcto. Listo. Un instante que aquí hice lo que no era. Pero entonces recordemos una cosa. Cuando yo emito un bono, estoy acá. Entonces cuando yo emito bonos, es una deuda. En cambio, cuando yo emito acciones, es ceder participación o propiedad. Cuando yo compro acciones, tengo derecho a ser
dueño de un pedacito de la empresa. Cuando yo emito bonos, no. Los bonos son una deuda dentro del negocio y por lo tanto la empresa simplemente estructura una deuda donde dice, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa dijo, yo no voy a emitir estos 22.500, yo me voy a conseguir el 50% de eso vía bonos o el 80%. Entonces dice, listo, me consigo el 80% de esto como bonos. Entonces va y dice, ok, emita bonos. ¿A cuánto los quiere pagar? Yo hago aquí la trampa. Entonces dice, ¿a cómo los quiere pagar? Ah, los quiero emitir a 5 años, igual que la deuda. ¿De dónde sale ese plazo? De la capacidad que tenga la empresa de generar flujo de caja. Y de lo que el mercado sea capaz de responderle. ¿Por qué? Porque si el CEIPA sale a la bolsa a emitir bonos, o no hablemos del CEIPA, cualquier universidad, el mercado lo comprará fácil. Quizás no. ¿Por qué? Porque van a decir, venga, es que usted acaso cotiza en bolsa, usted acaso es una entidad que tenga unas garantías y un respaldo. Se deben cumplir unas condiciones no solo de estar en bolsa, sino condiciones de patrimonio y de unas estructuras del negocio para que el mercado de alguna manera diga, yo le soporto la emisión de esa estructura de deuda. Entonces, un bono se emitiría más o menos en una estructura así. Uno lo que hace es, emito el bono y yo podría decir, y voy a pagar, por ejemplo, unos intereses del 12% cada año. ¿Ok? Yo puedo decir, voy a pagar intereses del 12% anuales. Y el capital al final. Y devuelvo el capital al vencimiento. Hay distintas formas de estructurarlo. Si yo lo hiciera así, y estoy poniendo aquí una tasa del 12, esta estructura de bonos, este pedacito sería pasivo corriente o pasivo a largo plazo. Pasivo corriente, profe. Pasivo corriente. Y estos otros todos serían a largo plazo. Pero una vez pase al año 2, simplemente voy trasladando. Este me afecta, este me afecta a nivel de endeudamiento. Entonces, cada uno de estos temas, ojalá podamos tener el tiempo de ir jugando con cada uno y miramos cómo se hace un prospecto de colocación de bonos, porque esto para el negocio también es fundamental a la hora de saber que una alternativa de estas puede ser de menos costo que irme a endeudar a un banco. ¿Por qué? Porque las condiciones las pongo yo con el banquero de inversión que me asesora en la colocación de ese título. En cambio, cuando yo voy al banco a pedir plata prestada, el banco prácticamente me pone la mayoría de las condiciones. Entonces, los bonos también son fundamentales hacerlos. ¿Ustedes recuerdan esto en matemática financiera? Más o menos. Sí, profe, sí. Sí. Entonces, cada uno de estos elementos, hoy como abrebocas, lo iremos trabajando después. Ya después uno podría calcular cuál sería el valor futuro, cómo calculo el cupón y demás. Listo. Ahora, por el lado del dueño, esto era recursos externos. Por el lado de los recursos internos, vamos a poner solamente dos: el capital y las utilidades retenidas que tenga el negocio. ¿Cuál es el costo de estos dos? ¿Cuál es el costo asociado al patrimonio? TMR. La TMRR, correcto. La TMRR. ¿Dónde se ve la TMRR en los estados financieros? En ninguna. En ninguna parte. ¿Dónde se ve en el análisis financiero? Acá. Estamos construyendo. ¿Por qué es más costosa esta que el costo del pasivo? Porque el riesgo que asume el propietario es mayor, profe. Correcto. Esta es mucho mayor porque el riesgo que asume es mucho mayor. Listo. Entonces, en función de todo esto y lo que hemos repasado, hasta aquí vendría como en lo que es decisiones de financiación. Ahora veamos lo que es las decisiones de inversión. Y hagámoslo rapidito en este tema para que nos rinda. Decisiones de inversión. Yo invierto en dos tipos de grupos. En inversiones de corto plazo y en inversiones de largo plazo. En el activo corriente, ¿en qué destino los recursos? En la tesorería. Llámeme tesorería a lo que yo tengo en caja y bancos o a la que tengo en inversiones temporales. Si usted como director financiero tiene una empresa donde maneja una alta tesorería, debe tener un alto conocimiento del sistema financiero como tal.
Sí, señor. Sí. No solo en conocer productos como el CDT, una fiducia, cuenta de ahorro y cuenta corriente, sino todas las alternativas posibles. En este momento, por ejemplo, que las tasas están un poquito altas, la tasa máxima usuario está alta, tener un crédito rotativo, un cupo de sobregiro o cupos en tarjetas empresariales y demás, o para uno como persona natural, tener cupos altos en tarjetas de crédito puede ser interesante, pero su uso es lo que yo debo saber manejar. Esta tesorería es manejar el concepto de lo que se conoce como valor del dinero en el tiempo. Ya buscaremos el espacio de esto. ¿En qué más invierte uno? En inventarios. Ya los trabajaremos en la semana 2. ¿En qué más invierte uno? En cartera. Listo. Y desde el activo no corriente, ¿en qué invierte la empresa? Infraestructura. En todo lo que es propiedad, planta y equipo, ¿sí? Es decir, en activos tangibles e intangibles, ¿sí? Muebles y enseres, vehículos, maquinaria, edificaciones, equipo de cómputo, todo lo que tenga que ver. Y de aquí surge un concepto de depreciación. Listo. ¿Y en qué más puede invertir? En algunos intangibles, en software, en licencias, en patentes, que no tendrían depreciación propiamente dicho, pero sí otro concepto similar a la depreciación que ya trabajaremos. Cuando hay empresas, ¿qué deben lograr? Deben lograr mínimo ¿qué? O sea, son activos que deben generar ¿qué? Estos activos ¿qué deben lograr? O yo invierto en cualquier activo. Profe, Yo invierto en cualquier activo o en activos que generen ¿qué? por la rentabilidad que me den para manejar la operatividad. Correcto, debe generar rentabilidad. Ahora, entonces el CEIPA no debería invertir en parqueaderos. Sí. Sí, el parqueadero Sí. le da ingresos al CEIPA. Pero hace parte qué sé yo, como van los estudiantes que en bus. Claro, entonces uno dirá, yo no voy a cobrar el parqueadero, pero no tenga los parqueaderos y ¿qué le pasa? Me voy por una universidad que tenga parqueadero. No hay estudiantes, correcto. Entonces no siempre esa generación de rentabilidad se materializa en que este activo me genere flujo de caja directamente, pero indirectamente me puede incrementar tranquilamente los ingresos. Y eso es fundamental a la hora de ustedes evaluar en el negocio. No necesariamente... qué pena, Lady se había despedido. No necesariamente genera flujo de caja directo, lo puede generar indirecto. Listo. Pero esa rentabilidad, es decir, yo no debería en lo posible comprar activos que no generen directa o indirectamente rentabilidad en el negocio. Y la tercera decisión es quizás una de las decisiones. Estas decisiones son puntuales. Yo no todos los días me endeudo, yo no todos los días aporto capital como dueño, yo no todos los días compro activos fijos, pero todos los días administro inventarios. Voy a poner esto por acá. Todos los días administro inventarios, todos los días administro cartera y todos los días evalúo las decisiones de operación. Y las decisiones de operación van a ser ventas. Y debo tener claridad entre cantidad y precios. ¿Yo qué prefiero? ¿Incrementar la cantidad, incrementar los precios o una mezcla de los dos? Pensemos en el... ¿Cuál será la diferencia? Porque mis ingresos pueden crecer o porque venda más o porque venda más caro. ¿Cuál sería más importante en un negocio? ¿O es irrelevante? Profe, la cantidad es más importante porque garantiza a los clientes en el tiempo. Claro, es como si yo estuviera posicionando las ventas o tener mayor número de clientes, ¿cierto? Igual hay otro tema y es que es mayor penetración, más mercado. Correcto. Entonces, por ejemplo, el CEIPA, ¿qué prefiere? ¿Subir el precio de la especialización o mantener el precio y duplicar los estudiantes? Obvio que yo quiero una mezcla de los dos, pero lo que yo quiero primero es
veces sacrifico precio para ganar volumen, sobre todo en determinados tipos de negocios, donde si yo tengo una fidelización de cliente que me genera rotación, al castigar un poquito el precio y tener más clientes, esos clientes en su rotación de compra van a terminar generando mayor flujo de caja libre. Es clave. Entonces esto dependerá mucho del tipo de negocio que ustedes evalúan. Luego vienen controlar los costos. Y hay dos tipos de costos: costo variable y costos fijos. Recuerden, el costo variable es fijo por unidad y variable en el total. El costo fijo es fijo en el total y variable por unidad. ¿Eso es claro? ¿Es claro ese concepto? Pero un ejemplito. Vamos a poner un ejemplo. Sí. ¿Dónde trabaja usted, Wilmar? Trabajaba en una cooperativa, profe. ¿Y por qué trabajaba? ¿Está dedicado a descansar? Sí, unas vacacioncitas definitivas que me tomaron. Vamos a suponer que Wilmar monta un negocio. ¿Qué quisiera vender? ¿Qué quisiera tener de negocio propio? ¿Vender qué? Profe, yo de un restaurante. Listo. Entonces vamos a suponer que cada producto, usted tiene dos tipos de platos: plato a la carta y plato, el menú del día. Vamos a suponer que cada plato usted lo va a vender a 18.000. Listo. El precio de venta. Precio de venta es de 18.000. Y el costo variable de cada plato sea de 8.000. Entonces usted dice, ¿cómo? Yo me gano 10.000 pesos en cada plato. Mi margen es de 10.000 pesos por plato. Sí, y chévere, pero usted dice, pero tengo costos y gastos fijos de arriendo, servicios públicos, salario y cualquier otros gastos. Tengo 4.900.000, le voy a sumar 100.000 pesos para que me dé. Tengo 5 millones de pesos de costos y gastos fijos mensuales. Entonces usted diría, ¿cuántos tengo que producir y vender? ¿Cuántos tengo que producir y vender al mes para poder llegar al punto de equilibrio? 500 unidades mensuales. Estoy inventando aquí el dato. Usted dice, o sea que ¿cuántos son las cantidades diarias? Usted dice, diario tiene que vender mínimo 17 platos. Si usted dijera, no, oiga, mi capacidad de producción es de 40 platos por día, por mes, por día, y voy a trabajar a un nivel del 80%. Entonces usted dice, o sea que yo voy a poner un estimado de 32 platos por día. Entonces usted empieza a jugar con esto y dice, ok, entonces en mi restaurante yo tengo ventas. ¿A cómo vendo? A 18. ¿Cuántas voy a vender? 32. Listo. Por 30. Voy a vender 960 al mes. Por lo tanto, mis ventas son de 17 millones. ¿Cuál es mi costo variable? 8.000. ¿Y cuántas es que vendo? 960. Por lo tanto, mi costo variable va a ser costo variable total va a ser de 8.000 por 960. Y mis costos fijos es de 5 millones. Entonces usted dice, mi costo total es de 12 millones. ¿De cuánto es mi utilidad? Entonces usted como gerente dice, ¿hasta aquí voy ganando? Sí. ¿Qué pasa si usted empieza a monitorear sus costos variables y fijos por aparte? El costo variable, mire, cuando usted produce una unidad, ¿cuál fue el costo variable en este nivel? Fue de 8.000 por unidad. ¿Y cuál fue el costo variable total? 7.680.000. Pero ¿qué pasa si usted no vende el 80, sino que vende el 70?
Mire que el costo variable por unidad es fijo y en el total va cambiando. ¿La coges? ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, el costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? Son 5 millones en el total. Y si yo dijera, es eso dividido el número de unidades, a cada unidad le estoy imputando 5.208. Pero si yo no vendiera el 80% y no el 70%, en el total es fijo, por unidad es variable. ¿Qué debería yo de tratar de trabajar a qué nivel? Al nivel máximo. Entonces yo empiezo a trabajar, se me cayó la producción al 50, me gano 1 millón. No, yo quisiera trabajar ¿a cuánto? Al 100. Al 100, controlando que yo tengo una infraestructura ya montada en el negocio de costos y gastos fijos. Ahora, en el ejemplo que estamos planteando de esta estructura, usted podría pensar, ¿y qué pasa si yo no arranco el restaurante de una vez con toda la infraestructura y el personal, sino que en la medida en que el restaurante va creciendo, yo le voy metiendo inversión? Esa es una estrategia. Financieramente es muy viable, pero operacionalmente es muy riesgosa, porque usted no le puede decir a los clientes, vayan almorzando mientras construyo la segunda parte del segundo salón, o mientras estoy haciendo unas adecuaciones. ¿Sí es claro? Sí. Entonces, no todo en la vida es financiero. Sin embargo, uno mira mucho esto desde lo financiero. Sí te di respuesta a esto que puse acá. Sí, profe, ya muy claro. Ok. Gracias. Ahora también vienen los gastos. Los gastos son de dos tipos. Gastos de administración y de ventas. ¿Quiénes están aquí? Los vendedores, que están escomisionando. ¿Y quiénes están aquí en gastos de administración? Todo el tema administrativo de salario, arriendo, servicios públicos, todo el personal de apoyo. ¿Yo debo gerenciar los dos? Sí. ¿Los debo gerenciar distinto? Sí. Pero, por ejemplo, aquí, una estrategia de comisiones es fundamental saberla plantear en el negocio, porque aquí se me puede ir la utilidad. Si usted le dice a los vendedores, si me venden, pensarlo acá, usted le dice al vendedor, viejo, si usted me vende entre 0 y entre 10 y 20 platos al día, le doy tanto de comisión. Pero si me vende entre 20 y 30, le doy tanto de comisión. Si usted cuando toma políticas de estas, no las evalúa en un modelo financiero del negocio, puede que al final toda la utilidad se la llevó el vendedor. ¿Por qué? Porque él va a trabajar por su comisión. Pero puede pasar lo contrario. Si usted no incentiva a sus vendedores en la comisión, él llega al nivel de su meta de comisiones y para, y hace que la empresa deje de vender. Esto es fundamental en los negocios y muchas ocasiones los gerentes no le prestan atención al cuento. Ventas menos costos menos gastos me da la utilidad operacional, que es el objeto social del negocio. Y de ahí vienen los gastos financieros, que surgen por dos conceptos: intereses por deuda y costo por producto financiero. Es decir, así yo no tenga deuda, tengo que pagar 4 por 1000, costos de chequera, costos de manejo de productos. Igual tener una cuenta bancaria me cuesta. Y tengo los impuestos. De allí la importancia de hacer planeación tributaria adecuada. Ustedes verán un módulo de planeación tributaria para esto. Todos estos tres elementos confluyen en esta estructura. Confluyen en esto. En un balance general y en un estado de resultados. Ventas, costos y gastos, utilidad operativa, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Todo esto termina jugando en estos dos cuadritos. Estos dos cuadritos que son fundamentales. Y a estos, ya no desde lo que vimos allá, sino desde una mirada un poquito más estratégica, les vamos a trabajar absolutamente todo. Le vamos a trabajar 1, 2, 3 y 4 aspectos. 1, vamos a enfrentar la posición de liquidez, involucrando tanto el manejo del corto plazo como la rotación. Vamos a trabajarle
lo que es el endeudamiento versus la rentabilidad. Vamos a trabajar la generación de valor y la estructura de caja. Es decir, que vamos a retomar de estos aspectos y en esta semanita vamos a desarrollar esta temática aplicada a una empresa en particular. Hasta aquí es claro, porque lo que yo hoy quería hacer era la introducción conceptual de varios temas. ¿Es claro hasta aquí? Sí, Sergio. Sí, profe, todo muy bien. Esta semana es muy de introducción, muy teórica. De hecho, ahorita algunos entraron tarde y yo le planteaba a los que estaban, pues, lo digo no es a manera de regaño, sino por un mensaje que yo dije. Yo les puse un examen no calificable hoy. Ustedes vieron el mensaje, ¿cierto? Sí, señor. La idea es que hicieran ese solamente como para foguearse cómo íbamos conceptualmente. Y esta Muy primera mal. semana era un tema muy conceptual. ¿Alguno ya lo hizo o todavía no lo ha hecho ninguno? Sí, yo ya lo hice y me fue muy mal. Muy sincera. Porque podemos jugarnos a algo. Y es, hacen ese hoy y montamos otro muy similar entre mañana y lunes. El definitivo. El definitivo. Pero igual Bueno. ustedes saben que yo no tengo el interés de, pues no se trata de repetirlos cada vez que quieran, pero sí que nos genere un mayor grado de aprendizaje. Entonces, si alguien Sí. de un examen de estos dice, "Mira, no tuve una claridad en tal y tal concepto", pues venga, si es posible y hay el tiempo y demás, lo revisamos y miramos qué hacer, porque mi interés es que todos estos elementos queden totalmente claros para ustedes, ¿ok? Entonces, me interesa mucho que traten de hacer el examen hoy y mañana algo un poquito similar para ustedes. ¿Creen que los puedan presentar ahorita la mayoría o lo alargo hasta mañana al mediodía? ¿O todo lo pueden presentar hoy? ¿Qué dicen? Profe, yo lo haría hoy. Yo lo ¿Quién haría más lo ahorita puede también. presentar ahorita? Yo lo presentaría ahora también. Yo ya lo hice. Ok, entonces dejémoslo para hoy. Y dependiendo de eso, yo inmediatamente miro en qué podemos estar fallando y sobre ese replanteo algunas cositas para que el resultado sea positivo para todos mañana. Inclusive, ¿de qué saldría el resultado? Las preguntas de mañana, de la lectura de los dos documenticos, a lo que estamos charlando aquí hoy. Sí, listo. Miren que es un tema muy conceptual. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el beneficio tributario que tiene la tasa mínima requerida de retorno? No tiene. No tiene. Mm. Obvio que la pregunta no sería así, ¿cierto? Sino que puede ser desde otro planteamiento. Entonces miren que es de que para ustedes como directores financieros tengan claridad inicialmente en toda esta lectura conceptual, para después irnos con todos los juguetes la semana entrante a las actividades que vamos a desarrollar. ¿Les parece? Qué bien, profe. Sí, Sí, señor. Yo voy a ver si me desquito y la semana entrante tratamos de vernos 2 vecesitas. Yo mañana se los defino en campus, a ver si nos vamos poniendo mucho más al día en todo esto. Listo. Profe, yo tengo una petición. Dímela. Y es que, pues, mi grupo de trabajo no pudo asistir y, pues, son dos amigas y ellas me decían que si hay la posibilidad de que usted ponga, pues, este video, la grabación de esta clase para poder descargarla hoy mismo Claro, claro, yo termino aquí, inmediatamente la pongo a subir en inicio. Entonces en inicio queda una carpeta que se llama sesiones de chat. Yo subo tanto el archivo como el video. En 15 minutos o lo que se demore esto cerrando